Mediante el siguiente video les voy a mostrar el procedimiento adecuado para hacer el cálculo del ajuste al subsidio mensual con el sistema de nómina Interwin. Primero que nada, antes de realizar los cálculos de ejemplo para ejemplificar el ajuste al subsidio al empleo, les comento que durante el mes de enero es opcional realizar dicho cálculo del ajuste al subsidio mensual. Es decir, en el mes de enero las empresas pueden a su criterio realizar el cálculo del ajuste o no realizarlo, dado que todavía no es obligatorio, sino opcional. A partir del mes de febrero, este cálculo del ajuste al subsidio al empleo mensual sí va a ser obligatorio aplicarlo en la última nómina de cada mes. Muy bien, entonces entramos ya con el tema. Antes de hacer el primer cálculo del ajuste, tenemos que definir dentro de nuestras nóminas las claves de contabilidad de los siguientes conceptos. Los dos nuevos conceptos de percepciones y los dos nuevos conceptos de deducciones que van a aparecer en los recibos de nómina en los cuales se va a aplicar un ajuste al subsidio. Para hacer esto, abrimos una de nuestras empresas, cualquiera donde vayamos a hacer el cálculo del ajuste, y posteriormente hacemos clic en el botón PERSAT. Luego nos vamos a la pestaña de otras percepciones o percepciones no acumulables y nos cercioramos de que los dos conceptos nuevos que nos van a aparecer, que serían el ISR ajustado por subsidio y el subsidio entregado que no correspondía, tengan la clave respectiva de contabilidad. Algo similar tenemos que hacer en deducciones haciendo clic en el botón de SAT. Aquí buscamos los dos nuevos conceptos que nos van a aparecer, que serían ajuste al subsidio causado y ajuste en subsidio al empleo. Ahí nos cercioramos de que tengan su correspondiente clave de contabilidad. Muy bien, ya teniendo eso, ya estamos en posibilidades de realizar el cálculo del ajuste al subsidio al empleo. Como les comentaba anteriormente, dicho cálculo del ajuste se deberá efectuar en la última semana de cada mes. Les voy a mostrar un ejemplo de dos nóminas quincenales sobre las cuales en la última nómina, o sea la de la segunda quincena, se va a efectuar el cálculo del ajuste al subsidio. Voy a abrir una de estas nóminas. Ejemplo, por ejemplo, la de la primera quincena de enero. En esta nómina notamos, voy a imprimir en pantalla un recibo de nómina. Que el ingreso del empleado es tan bajo que en lugar de tener retención de ISR se le da un subsidio pagado en efectivo de 9.75. Sin embargo, al calcular la segunda quincena del mes de enero, el empleado recibe una compensación adicional que le aumenta el ingreso gravable del mes. Voy a abrir la nómina de la segunda quincena. Y a imprimir en pantalla el recibo de la nómina. Muy bien, si vemos aquí en este recibo tenemos además del sueldo de 2.500 por la quincena una compensación de 2.400. Con esto su ingreso gravado es tanto que inclusive en esta segunda quincena ya se le retiene un ISR sobre salarios retenidos. Si yo quisiera en esta segunda quincena ya aplicar el ajuste al subsidio al empleo, tengo que hacer los siguientes pasos. Me voy a la opción de nóminas de la parte superior. Se va a desplegar un menú descolgante. De ahí selecciono la opción que dice ajuste al subsidio mensual. Me va a aparecer luego mi menú de empresas, selecciono la empresa sobre la cual voy a realizar el ajuste y me aparece una ventana para yo indicar los parámetros del ajuste. El primer parámetro es qué tabla de mensual voy a utilizar para tomar el subsidio mensual, para aplicar el cálculo del subsidio mensual. Obviamente tomo la mensual, en este caso del 2020. Luego selecciono el identificador de archivos. Normalmente el identificador de archivos para 2020 sería NOM20. En este caso, para el ejemplo, yo la tengo como GU20.
Muy bien, ya después de poner el identificador de archivos, selecciono cuál es mi nómina primera del mes o si la nómina con la que yo comencé a calcular el mes y posteriormente la última nómina del mes. En este caso, como es quincenal, solo son 2 quincenas. Posteriormente hago clic en el botón aceptar. Al hacer esto, el sistema me arroja una hoja de trabajo con los datos que se toman como base para realizar el ajuste al subsidio. Entre ellos, la tercera columna que nos da el ingreso grabado del mes, tomando en cuenta en este caso ya la suma de las 2 quincenas. Y nos pone un apartado especial donde nos indica los acumulados de periodos en los que se aplicó un subsidio en las nóminas anteriores a la última nómina. Es decir, el sistema me analiza los periodos anteriores al último periodo del mes y nos saca la suma de los conceptos de ISR causado, subsidio aplicado, ISR retenido y subsidio pagado en efectivo. Solo nos va a poner aquí los datos de los periodos en los cuales hubo un subsidio aplicado. Ojo, muy importante, no hay que confundir el subsidio aplicado del subsidio pagado. Recuerden ustedes que en el cálculo para obtener el impuesto o el subsidio pagado en efectivo se utilizan 2 tablas. Una de las tablas me va a dar el ISR causado y otra el subsidio aplicado. La diferencia entre estos dos me va a arrojar o un ISR retenido o un subsidio pagado. Lo que al SAT le interesa primordialmente es el subsidio aplicado tanto en los periodos anteriores al último de la nómina como en la suma del cálculo mensual del ingreso grabado aplicado sobre la tabla mensual del subsidio. Es decir, del total de la suma de ingresos grabados del mes, que en este caso son 7,400, uso la tabla que el SAT publica para obtener el subsidio mensual y ese cálculo, el subsidio obtenido lo pongo acá. Como ustedes pueden ver, del cálculo mensual del subsidio me da 0. Sin embargo, en el acumulado de los periodos anteriores obtengo que al empleado se le aplicó un subsidio de 160.35. Justamente estas son las condiciones que se deben de cumplir para que se realice un ajuste mensual de subsidio al empleo a ese trabajador. ¿Qué condiciones son? Bueno, que una vez aplicado el ingreso mensual sobre la tabla de subsidio mensual, el resultado me dé 0 y que en los periodos anteriores al último del mes el subsidio aplicado sea distinto de 0. Como vemos, aquí se cumplen las 2 condiciones. Inclusive el sistema aquí me indica si con ese empleado se procede a efectuar el ajuste al subsidio y me lo pone que sí. Ya después de esto me pone en las últimas columnas los datos de las 2 percepciones y de las 3 deducciones tal cuales van a aparecer en el recibo como resultado del ajuste al subsidio. Aquí el SAT se complicó demasiado o nos complicó demasiado la vida a los que nos dedicamos al proceso y cálculo de la nómina, porque si ustedes ven, aparecen 2 percepciones nuevas y aparecen 3 deducciones nuevas, pero sin embargo hay 2 deducciones cuyos importes son iguales a las percepciones. Es decir, estos importes, el de 150 y de 9.75, que son de percepciones, se les da salida con 2 deducciones por importes iguales. ¿Por qué lo hizo el SAT? Si no tiene ningún efecto en el neto de los empleados, pues no lo sé, tal vez porque sea información relativa a estar enterados de dónde salió el proceso del cálculo del ajuste. Sin embargo, el único importe que nos va a afectar el neto al empleado es el del ajuste que se le va a retener, que equivale al subsidio que se le pagó en los periodos anteriores al último periodo. Perdón, no es del subsidio que se le pagó, es el del subsidio que se aplicó de tablas, no del subsidio entregado en efectivo. Lo único que se le va a reflejar al neto es una deducción adicional, en este caso por 160.35, y las otras 2 deducciones y las otras 2 percepciones, como son por el mismo importe, se nulifican y no van a afectar el total del neto. Muy bien, ya una vez que yo checo la hoja de trabajo, puedo yo ya aplicar dicho ajuste en la última nómina o bien mandar la hoja de trabajo a Excel
haciendo un clic en este botoncito que dice enviar a Excel. En este caso yo voy a pasar directamente a aplicar el ajuste. Entonces hago clic en este botón, el sistema me pide una confirmación, le indicamos que sí y listo. Si yo abro ahorita la última nómina del mes, voy a notar que en dicha nómina ya me apareció aplicado el ajuste. Muy bien, aquí la cargamos. Voy a pasar directamente a la impresión del recibo de la nómina. Y aquí se puede ver muy claro lo que les comentaba. Van a aparecer 2 nuevas percepciones y 3 nuevas deducciones. Sin embargo, 2 de las percepciones son exactamente por el mismo importe de 2 de las deducciones, por los cuales estos no afectan el neto. El único importe que nos va a afectar el neto es el del concepto llamado ajuste al subsidio causado. Y ese neto, perdón, ese importe será por el total del subsidio que se le aplicó al empleado en los periodos en que tuvo derecho a aplicación del subsidio dentro del mes anteriores al último periodo. Es decir, en este caso del ejemplo de 2 quincenas, pues sería el subsidio que se le aplicó, ojo, no es el subsidio que se le pagó al empleado, sino el que se le aplicó directo de la tabla de subsidio en el cálculo de su impuesto en la primer nómina quincenal, que fue por 160.35. Muy bien, ya una vez efectuado eso, pues ya podemos imprimirlo, timbrarlo, etc. Comentario muy importante, a los empleados a los que se les aplica subsidio al empleo, ya queda congelado su proceso de cálculo. Es decir, si yo entro a un empleado al que se le aplicó subsidio, o que tuvo derecho a aplicación de subsidio, y modifico salario o le captura alguna percepción o deducción adicional, ya no se va a alterar su cálculo. Aunque yo aquí le cambie el salario a 200, su salario va a seguir siendo 2.500 y sus impuestos van a permanecer también inalterados. Si yo quisiera volver a capturar alguna percepción o volver a recalcular ese empleado y volver a hacer la aplicación del impuesto, primero tengo que hacer un movimiento contrario al de la aplicación del subsidio, que sería borrar los movimientos de ajuste al subsidio mensual. Para hacer esto, yo tendría que hacer clic en este botón que dice borra movimientos de ajuste al subsidio mensual. Aquí hago clic, le digo que sí y con eso ya estoy en condiciones de modificar cualquier dato relativo al cálculo de esa quincena del empleado y de volver a calcular el ajuste al subsidio al empleo. Muy bien. Existe otro caso, el caso contrario al que les estoy mostrando, en que si en la primer quincena el empleado tuvo un ingreso tan grande que le correspondió retención de ISR y en la segunda quincena tuvo un ingreso normal, digamos, sin ninguna percepción adicional y ahí tuvo derecho a la aplicación de un subsidio causado. Voy a hacer la ejemplificación de dicho cálculo. Voy a hacer la modificación de mis 2 nóminas. A esta segunda nómina le voy a quitar la compensación para que en esta nómina tenga subsidio al empleo. Ok, la grabamos. Y abro mi primer nómina. Y ahí le voy a aplicar la compensación. Ok, le voy a poner 2.500 de compensación o 2.400. Muy bien, si yo imprimo mi recibo de nómina, pues voy a ver que en este recibo sí hay
ISR retenido. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a realizar el ajuste, el cálculo del ajuste al subsidio. En este caso, entramos a nóminas, ajuste al subsidio mensual, selecciono mi empresa, selecciono mi tabla mensual, el identificador, periodo inicial y final, y le doy a aceptar. Muy bien, mi base grabada pues sigue siendo la misma, pero ¿qué cambia? Como en los periodos anteriores al último periodo, en este caso la primer quincena, el empleado no tuvo subsidio aplicado, todos estos conceptos del acumulado de periodos en que se aplicó el subsidio dan cero, porque ningún periodo anterior al último tuvo aplicación de subsidio. Y el cálculo del subsidio mensual, tomando en cuenta el ingreso grabado mensual, me da un subsidio aplicado de cero. Aquí me dice el sistema que no procede la aplicación, pero es un caso especial. De todas formas, tenemos que darle a que nos diga que no procede, aquí darle a aplicar, porque como vimos en la segunda quincena sí nos daba un subsidio aplicado. Ese subsidio, como no se le ha pagado, no procede a reflejarse como un ajuste. Sino que como no se le ha pagado y apenas se le va a pagar, lo único que se haría es que en la segunda quincena se le quitaría el subsidio que se le había calculado. Si abrimos la nómina de la segunda quincena y sacamos el recibo de la nómina, vemos que aunque el ingreso es bajo, como en el cálculo mensual del subsidio aplicado nos determinó que no le correspondía subsidio, se lo suprimimos de esta segunda quincena. Al suprimirlo en automático, lo único que entraría en el proceso del cálculo del impuesto sería el ISPT de la tabla del ISR, que sería el que se aplicaría. Por lo tanto, en esta segunda quincena, aunque el ingreso sea bajo, de acuerdo al cálculo mensual no le corresponde subsidio aplicado y no se le paga y únicamente se le retiene el ISR que se obtiene de las tablas. Este es un caso que se va a presentar muy raro. Bueno, ni raro, va a ser relativamente frecuente, pero a los empleados les va a parecer extraño y va a causar muchos dolores de cabeza, pero así está la ley. ¿Por qué se sucede esto? Pues porque en la primer quincena el empleado tuvo un ingreso adicional de 2,400 que subió el ingreso total mensual y al aplicar sobre el ingreso total mensual la tabla de subsidios se determina que ya no tuvo derecho a subsidio al final del mes. Por lo tanto, si en la segunda quincena, que todavía no se le paga al momento de hacer el ajuste, tiene algún subsidio aplicado, este se debe de quitar y únicamente quedaría su ISR. Esto va a ser muy difícil de entender tanto para los empleados que estén en esta circunstancia como para alguno que otro contador. Eso sería todo para lo que sería el proceso de la aplicación del subsidio. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.